Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero traerles a ustedes un video bastante interesante sobre una comparativa entre el proceso más antiguo que existe. En realidad, considerarlo antiguo es ridículo finalmente porque es atemporal. Entonces, este proceso viene siendo practicado en la cultura védica desde tiempo inmemorial y las religiones que hoy en día conocemos. La comparativa es entre el Sanatana Dharma y las religiones. Para eso hice un boceto aquí como para tener unas ideas de guiarme y de ahí en adelante voy a darles unas explicaciones. Vamos al tema. Sanatana Dharma, el Dharma eterno. El concepto. El Sanatana Dharma es un concepto centrado en las escrituras védicas, especialmente en textos védicos como los Upanishad, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam. Hay tanta literatura védica que está direccionada a tantísimos temas específicos como la arquitectura, la medicina, la sexología, la psicología, todo lo que está relacionado con la filosofía, la espiritualidad, la naturaleza del alma, la naturaleza material y tantas otras cosas más, la música. ¿Por qué? Porque la cultura védica no estaba relacionada pura y exclusivamente con la idea de una vida espiritual y vida material. No, nada que ver. En realidad la cultura védica enfocaba todo como justamente eso, vida espiritual en su totalidad. No hay otra percepción de la realidad en el Sanatana Dharma a no ser la vida espiritual que todos llevamos constantemente. Solo que, momentáneamente, debido a las ilusiones de nuestra mente, vamos creyendo que llevamos una vida separada a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos estamos situando en la mente y no en el alma. Pero vamos a continuar. La palabra Sanatan significa eterno o perpetuo y Dharma significa la ley, el deber o el principio que rige el universo y la vida humana. Tengan en cuenta que esto no es algo creado por un hombre o una mujer o alguien, un grupo de personas en pro de exponer alguna mejor calidad de vida, manipular a la sociedad o cualquier otro tema de estos. No, esto habla de las cualidades naturales de las composiciones que tenemos alrededor nuestro. Las cualidades naturales de cada ser vivo están relacionadas a las cualidades del alma. Así como las cualidades del agua, la tierra, el fuego, todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades que son naturales en nuestra realidad. Que algunas de ellas estén limitadas por el karma que momentáneamente estamos cursando es otro tema, pero la naturaleza del alma es algo que no se puede erradicar. Está ahí con nosotros y nos acompaña constantemente. Vamos a continuar. Es considerado como una verdad universal y eterna, no limitada por el tiempo, lugar o cultura. Otro tema. La cultura en la cual hayas nacido no tiene nada que ver con la naturaleza del alma. Son momentáneas circunstancias que pasamos por karma. La prueba soy yo mismo. He nacido en un país como Argentina y aquí estoy practicando el Sanatana Dharma. La naturaleza del alma es la realidad que trasciende el cuerpo material, el tiempo, el lugar, la cultura, la sociedad en la que vivimos, nuestro lenguaje. Todas esas cosas están relacionadas al karma momentáneo. Pero el Sanatana Dharma habla de la posición constitucional del alma, más allá de cualquier concepto religioso, social, económico, cultural que estemos viviendo. En este sentido, el Sanatana Dharma no es una religión en el sentido convencional. Ni siquiera se puede comparar a eso, por lo que vamos a continuar explicando, sino más bien una filosofía de vida que abarca todos los aspectos de la existencia humana. Como previamente hablé, el Ayurveda en la medicina, el Kama Sutra en la sexualidad y la educación de los niños, porque no solo habla de posiciones sexuales, en realidad un 5% del libro habla de eso, y está todo direccionado a cómo traer mejores hijos al mundo. También habla de lo que es la naturaleza de los tiempos, de las diferentes etapas de desarrollo de las personas, las diferentes circunstancias kármicas. En la cruz esvástica se describe un poquito del tema.
lo que es una persona que tiene las cualidades brahmínicas, de un kshatriya, de un vaishya, un shudra, o las etapas en donde estamos pasando en nuestra vida. Brahmachari, grihasta, vanaprastha, sannyasi. Son 4 patitas para un lado y 4 para otro. Pero para no explicar todo esto aquí ahora, les voy a dejar al final de este video un video sobre la suástica donde explico muy al detalle todos estos temas. Continuamos. No sectario. No tiene un fundador, ni un profeta, ni un conjunto específico de creencias o dogmas que todos deben seguir. En cambio, es un sistema de principios universales que guían a los individuos en su camino espiritual, independientemente de su identidad religiosa o cultural. ¿Qué tal este punto? No tiene ni un fundador ni un profeta. Este es un conocimiento atemporal, no tiene una relación como la que nosotros estamos acostumbrados. Un Mahoma, un Jesús, ¿no? Ese tipo de patrones están relacionados a cosas que fueron creadas por los seres humanos, pero más adelante voy a hablar de este tema. El punto principal que este conocimiento habla es justamente de eso, de la naturaleza intrínseca de nuestra realidad como almas, que no tiene nada que ver con el karma momentáneo que estamos pasando. Por ende, al hablar de este conocimiento es atemporal. En el momento que sea que tú te direccionas a este conocimiento, te va a generar una comprensión de lo que realmente eres, más allá de las circunstancias momentáneas que tu mente te está dictaminando. Yo constantemente me dedico a hacer terapias, a donde ayudo a las personas a comprender las creencias limitantes que están instaladas en la mente, en la parte del inconsciente, y dictaminan los movimientos que nosotros hacemos en el consciente constante, y hace con que nosotros no estemos practicando una vida auténtica, sino que estemos viviendo filtros en relaciones a pasados que ya no existen. Por eso que este conocimiento nos habla de la realidad intrínseca del alma, lo que realmente somos, y estamos fuera de todo contexto establecido por algún ser vivo, sino que habla de la naturaleza de cada una de las perspectivas que enfoquemos en una sociedad o individuo. Esto ya lo leí. Tiene una universalidad única. ¿Por qué? Miren, a diferencia de las religiones organizadas que a menudo están ligadas a una cultura o pueblo o una historia específica, el Sanatana Dharma se considera aplicable a toda la humanidad, porque no importa dónde estés, no importa cuál haya sido tu nacimiento, qué tipo de conexión tenés con la situación cultural, social, económica. Eso no tiene nada que ver, está relacionada a la posición natural de tu alma, la auténtica, no las percepciones que nosotros tenemos del alma. Esas percepciones están variando constantemente debido a la utilización de nuestras herramientas para comprenderlas. ¿Cuáles son las herramientas? La mente, la inteligencia, el ego falso. Nosotros utilizamos estas herramientas para comprender el alma, que es realmente lo que somos, y es ahí a donde tenemos que llegar. No está limitado a una única forma de adoración o a un solo camino espiritual, sino que reconoce la multiplicidad de caminos hacia la realización espiritual. Si ustedes leen el Bhagavad Gita, que los aconsejo muchísimo a que lo hagan, van a darse cuenta cómo Krishna, en la conversación que tiene con Arjuna, está explicándole paulatinamente cómo, si tiene este tipo de circunstancias, le convendría practicar esto. Si tiene este otro tipo de circunstancias, le convendría practicar esto. De una manera u otra, le va explicando que siempre hay una opción de practicar algún tipo de proceso que le ayude a él a comprenderse que es un alma espiritual, un alma que trascende este mundo material. Por eso se le llama espiritual, porque es un espíritu, es algo que es atemporal, que trasciende los límites del tiempo mundano, este tiempo que está relacionado a lo finito, y tiene una realidad muy superior a la comprensión de este mundo mortal, sino que es la trascendencia en su propia exponencialidad, es lo divino en todo lo que aspectos se refiere. Por eso que nosotros realizarnos como almas es esencial en todo tipo de circunstancia que las podamos apreciar. El objetivo del Sanatana Dharma principalmente es la realización del Atman, o sea, el alma, entender justamente nuestra naturaleza como almas
no como cuerpos materiales, ni como una mente, ni como un intelecto. Tengan en cuenta ustedes que generalmente nosotros decimos mi alma, mi espíritu. Y si decimos mi alma y mi espíritu, ¿quién es mí? Porque si soy un alma y digo mi alma, está algo confuso. Es obvio que mí es la persona que posee alma. Entonces no estoy siendo alma. Ese es el punto principal. En esta sociedad hoy en día las personas no están viviendo su realidad espiritual, no están viviendo su realidad como almas, sino que viven desde la mente. Vivimos en un mundo mental que no es el mundo real, el mundo auténtico. ¿Por qué? Porque el mundo real está basado en la composición del alma. Sat, Chit, Ananda. Sat, eterno, Chit, pleno de conocimiento, y Ananda, felicidad. Entonces nosotros tenemos la mente que utilizamos como una herramienta, si así lo hacemos, y tiene el trabajo de sentir, pensar y desear. ¿Pero cómo? La mente es la que absorbe los sentimientos, los deseos, el pensar, todo esto y todo lo que implica. Nosotros terminamos creyendo que nuestra verdadera identidad es la mente. Por eso que es la mente la que cree ser poseedora del alma y no es un alma la que tiene una mente. Y ahí es donde toda nuestra realidad sufre una completa ilusión y no nos deja percibirnos como lo que realmente somos. Realmente percibirse a uno como un alma es una de las plataformas más elevadas que existen. Y desde ahí es donde comienza todo. Por eso es muy interesante ver cómo la mayoría de las personas que ya intentan practicar vida espiritual, y no hablo de los conceptos religiosos que todavía están apenas si arañando la superficie, hablo de gente que practica yoga, tantra, bhakti, devoción en todos sus aspectos, al seguir reconociéndose como una mente o vivir establecidos desde la plataforma de la mente, nunca van a poder vivir establecidos desde la plataforma del alma porque constantemente están pensando de que son quienes no son. La identidad del alma no es lo mismo que la herramienta que es la mente. Y por ahí van los tiros. El objetivo principal del Sanatana Dharma es reconocernos como Atma y la unidad con el Brahman, que sería el espíritu supremo, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Establecer esa conexión es esencial para que nosotros podamos reconocer la sociabilización natural que tenemos con todos los individuos que existen, no solo con Krishna como suprema personalidad, sino con todo lo que existe. Hay una relación completamente personalizada. La idea del concepto de Dios como una energía no es más que una idea superficial o muy básica. Es una energía, sin lugar a dudas, es la energía suprema, es el origen de todas las energías, pero también es una persona. Y al tener esa personalidad, tiene un montón de cualidades únicas, que no son lo mismo que, que ese concepto impersonal de la divinidad, porque en el concepto impersonal no estamos teniendo nuestra relación personalizada con él, y ahí es donde están todos los secretos, en la conexión que existen con estos dos individuos, el alma y el ser humano supremo, el alma suprema, Krishna, la suprema personalidad de Dios. ¿Qué pasa cuando empiezan a suceder estas interacciones? Ahí es donde empiezan a abrirse las puertas místicas. ¿Por qué? Porque estamos empezando a comenzar a comprender toda la realidad que hay más allá de todo lo que percibimos fácilmente. Empezamos a tener una percepción mística. Y de eso se trata justamente, cuando empezamos a conectarnos con el origen de todos los orígenes, que naturalmente tiene una composición original igual que nosotros. Por eso es que el Sanatana Dharma es muy importante, porque no nos muestra las realidades establecidas momentáneamente en relación a una cultura o a una sociedad, sino que habla de la composición natural de las cosas, en todos sus aspectos. Promueve la autorrealización y la comprensión de la unidad esencial de toda la existencia. Ahí está el punto. Por eso es que conecta todo lo que existe, la sexualidad, el nacimiento, la muerte, la trascendencia, la reencarnación, la arquitectura, la medicina. Todo, absolutamente todo, tiene una dirección pura y exclusivamente espiritual, porque no hay otra cosa a no ser esa realidad espiritual. Las religiones, por otro lado, tienen como
base la organización y el dogma. Las religiones como el cristianismo, el islam, el judaísmo, entre otras, todos los ismos en realidad, ¿no? Porque cualquiera de las ideas que se han establecido como estructuras para poder controlar una sociedad y manifestar algún tipo de ideas sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida, no son más que eso, ¿no? Ismos que vienen momentáneamente y mucha gente los sigue o poca gente los sigue, pero llega a un punto donde desaparecen. ¿Por qué? Porque no tienen la sustancia de lo eterno. No son más que mecanismos de manipulación mental para una sociedad que tiene la capacidad de alcanzar ese tipo de evolución. Cada uno de nosotros estamos pasando por una circunstancia evolutiva momentánea relacionada al karma. Y todos pasamos por todos los karmas que sean necesarios hasta trascender el karma y empezar a practicar el verdadero relacionamiento íntimo con la suprema personalidad de Dios. Y ojo, esto no tiene nada que ver con los libros que leas, con las prácticas que hagas, sino con la comprensión de tu realidad como un alma y a la vez la comprensión de que Él está constantemente presente en tu existencia. Continuemos. Estos ismos suelen estar estructurados alrededor de un conjunto específico de creencias, textos sagrados, prácticas, rituales y doctrinas. Estas religiones a menudo tienen un fundador o profeta, Jesús, Mahoma, Moisés, etc. Es una historia del desarrollo a lo largo del tiempo. Volvemos al punto. Se establecieron en momentos específicos, más allá de la extrema arrogancia de algunas, de creer que todo comenzó en el momento que comenzó su profeta a existir o algo por el estilo, o morir, como quieran llamarlo, ¿no? Al punto que establecen el calendario en relación a eso. O sea, que antes de eso no existía ni vida espiritual, ni Dios, ni sociedades, ni culturas, ni nada. Es una locura porque lo único que están haciendo es estableciendo el patrón de imponer sus conceptos para poder fácilmente controlar a una sociedad de ovejitas que no saben tener su propio pensamiento crítico. Pero ese establecimiento que han montado es muy fácilmente derrotable, principalmente si uno lee los Vedas. Cuando leemos los Vedas nos damos cuenta que tanto los cristianos como los judíos como los musulmanes tienen toneladas de historias que estaban previamente escritas en sánscrito y la han copiado incluso al detalle, estableciendo así la muestra de que no tienen ni siquiera capacidad de ser creativos a la hora de montar el Matrix o la idea de cómo propagar este conocimiento con algún tipo de fundamento, sin sumarle a esto la idea de que para poder imponer todos estos patrones lo hicieron a punta de espada y matando a millones de personas, explicándoles que o aceptas este libro y esta idea o te mueres. Y así fue que millones decidieron elegir esa mentira antes que el final de su vida. Y por eso pasó lo que pasó a la altura de lo que hoy en día estamos observando. La exclusividad. Muchas religiones establecen límites claros sobre lo que constituye la verdad espiritual, a menudo diferenciándose de otras religiones. Y a menudo tienen un conjunto de normas, mandamientos que los seguidores deben seguir. Son estructuras, como todos, siempre van a tener algún tipo de forma de controlar a la sociedad mediante el miedo, la culpa, y si no seguís esto te va a pasar esto y vas a sufrir. Los Vedas también los tienen. La cultura védica, el Sanatan Dharma, te da una tonelada de especificaciones muy interesantes sobre la naturaleza del cuerpo humano, la mente, la inteligencia, el alma, pero te da el libre albedrío, te da la oportunidad de decir, tú decides. Tienes la oportunidad de hacer con que esto funcione mucho mejor porque acá tenés el manual y ponerlo en práctica. Si no lo usas, vas a tener las reacciones relacionadas al tipo de acción que estás haciendo. Entonces, natural, todo este tipo de circunstancias suceden en relación a lo que nosotros tenemos que practicar con respecto al momento que estamos viviendo en nuestra vida. Y la naturaleza del alma es indivisible, es inimitable, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Y cada alma tiene una evolución específica, tiene un momento específico para seguir lo que necesita seguir. Incluso a veces
Muchas almas tienen que pasar por la mentira o la ilusión de algunos patrones de conducta aparentemente espirituales para que de alguna manera trasciendan esto y se den cuenta en que eso no era exactamente. Como a todos nos pasa, ¿no? Cometer errores es parte de nuestro crecimiento. La adoración de un Dios específico. La mayoría de las religiones están centradas en la adoración de un Dios o un grupo de dioses específicos y tienen rituales prescritos para esta adoración. ¿Se dieron cuenta que la mayoría de las personas con las cuales a veces nos encontramos que hablan de su religión, su Dios, más que todo siempre ponen mucho énfasis en la palabra mi religión, mi Dios, mi? ¿Y cuál es tu Dios? ¿Por qué eso sucede? Se los explico, es muy simple. Nosotros como almas, al no situarnos en la comprensión de que somos un alma y vivimos desde la mente, tenemos un montón de carencias porque la mente no tiene las cualidades naturales del alma, que naturalmente son todas las buenas cualidades de todos los seres vivos. Están naturalmente en nosotros, no necesitamos inventarlas, cultivarlas, necesitamos recordarlas. Pero como somos una mente o estamos en el plano de la mentalidad, en un plano mental, necesitamos suplir esas carencias. ¿Y cómo las suplimos? Intentando demostrarle a los demás de que nosotros hemos alcanzado alguna meta. Hemos tenido la oportunidad de descubrir la verdad absoluta, porque no hay nada superior a eso, ¿no es cierto? De la misma manera que uno dice, mi club, mi país, mi dinero, mi mujer, mi familia. Ese ego falso que constantemente está orgulloso por metas que no son absolutamente nada más que guirnaldas que se pone el ego para sentirse que está conquistando algo en esa vida, ¿no? El ego falso, porque el ego real no tiene nada que ver con todo esto. Y son justamente esas carencias las que intentamos suplir al poner mi mucho más enfático que el concepto de religión o dharma, porque también lo he visto en personas practicantes del dharma, que lo único que quieren es comprobarle a los demás que él está en el proceso correcto. ¿Por qué? Porque yo soy un puro. Y eso es uno de los últimos egos del alma, las últimas distracciones del alma, ¿no? Cuando nos distraemos creyendo que ya llegamos a algún lado. Al único lugar donde hay que llegar, a la concientización de que somos un alma, vivir un presente eterno, constante, y divertirnos con la felicidad que implica el amar constantemente a todo lo que existe, que siempre está conectado a lo divino, a la suprema personalidad de Dios. Trascender este mundo y volver a la realidad eterna de todo esto. Continuemos. El efecto de practicar el Sanatana Dharma en las sociedades y en los individuos. En los individuos, en la realización personal, es muy notorio eso. Al practicar Sanatana Dharma, los individuos buscan la autorrealización y la conexión con su yo superior, que no sería el yo de lo que soy como alma, sino el ser humano supremo, esa conexión personal a la que me refería previamente. Esto lleva a una vida de armonía, paz interior y equilibrio, ya que uno se alinea con su propósito divino y su verdadera naturaleza. Cuando nosotros somos auténticos en todos los aspectos, estamos en la verdadera autenticidad, estamos viviendo en la plataforma del alma, somos un alma. Por ende vivimos desde el concepto de la eternidad, del conocimiento y la felicidad. Y en eso, ¿qué sucede? Es normal, estamos en armonía con todo lo que existe porque nos damos cuenta que todo lo que sucede es perfecto, es el momento correcto. Comprendemos el karma, comprendemos nuestra realidad, comprendemos la humanidad, comprendemos nuestra conexión con Krishna y nos pasamos esta vida con una comprensión muy armoniosa, muy tranquila. ¿Por qué? Porque todo es un karma momentáneo que tenemos que trascender y pasar al plano real, al del alma. Es simple, no lo observamos desde otro punto de vista y es por eso que es muy sano ver todo ese tipo de circunstancias en las sociedades que todavía practican el Sanatana Dharma, porque sí las hay. El desarrollo moral y ético. El Sanatana Dharma promueve valores como la no violencia, ahimsa. A todo esto, ahimsa es la base del budismo. Un budista que coma carne, porque no violencia está relacionado al vegetarianismo, obviamente, también, ¿no? Una persona que coma carne está distanciada, un budista principalmente, está distanciado mucho de su realidad. Lo quiero tocar porque me he cansado de ver tibetanos, budistas, varias variantes del budismo que se fueron separando y dividiendo y construyendo sus propias
frecuencias. ¿Por qué? Porque el ego de este no daba con el ego del otro y dice yo me hago mi propia institución, pero también uso a Buda como base. Y así pasó con todo, con los Hare Krishna, con los cristianos, con los budistas, con los musulmanes. Todos hay la reforma de esto, la reforma del otro, la reforma. ¿Por qué? Porque los humanos tuvieron conflictos entre ellos y no supieron vivir en comunidad. Por ende, como no vivían desde la plataforma del alma que previamente hablábamos, de la paz, en la armonía, no podían vivir este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque ni siquiera sirven para purificar los egos. ¿Qué hablar de entender el alma? La verdad, satya, el autocontrol, dhamma, la pureza, sauchan, y la compasión, daya. Pero todas estas cualidades son naturales en el alma. No es que el alma tiene que recordar estas cualidades. Nosotros, como almas, tenemos que restablecer nuestra memoria de que somos almas y naturalmente va a suceder el conocimiento de todas las cualidades manifestándose sin ningún tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque es parte de la composición del alma. Somos seres divinos, por ende no sabemos relacionarnos con malas cualidades. Que al venir a este plano nos adaptamos a las malas cualidades de este mundo, eso es otro tema. Estas virtudes no solo guían el comportamiento personal, sino que también fomentan una vida moralmente recta. Cuando uno establece el Dharma en su vida de verdad, es un ser humano ejemplar en una sociedad. Eso lo he comprobado principalmente viviendo en Asia, a donde veo constantemente y he visto gente que por la sola presencia de ellos, incluso en lugares como Delhi, Bombay, Calcuta, ciudades gigantescas con millones de personas, la vibración energética era armoniosa, incluso en el caos del tránsito y todo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra todos se levantan a la mañana, empiezan a practicar su Dharma y están en esa armonía. Ese es el punto. La emanación sucede naturalmente a nivel social. La espiritualidad inclusiva, al no imponer su único camino espiritual, permite que los individuos exploren diversas formas de conexión con lo divino, adaptando su práctica espiritual a las necesidades y características únicas. Como lo dije previamente, les voy a dejar un video de la cruz suástica o la rueda suástica, porque es la rueda del Dharma en realidad, ¿no? Y donde se explica que cada característica que tiene un cuerpo en especial tiene algún tipo de tendencias con las cuales debería practicar algún tipo de proceso. Por ende, cada ser vivo tiene una predisposición natural, tanto sea por el karma o por las gunas o la forma en que esté influenciado. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos una percepción puramente exclusiva para nosotros. Incluso si tenemos un templo, una iglesia, una mezquita y hay 1000 practicantes, va a haber 1000 formas diferentes de percibir esa verdad. La verdad absoluta existe. Ahora también existe una percepción relativa de la verdad absoluta por la capacidad que nosotros tenemos de percibir esa verdad absoluta, que es relativa a lo que nosotros tenemos como filtro mental. Y ese es el punto principal. Mientras seamos una mente, no vamos a vivir desde el alma. Cuando vivimos desde el alma, tenemos la percepción desde el alma. Y ahí sí, la percepción absoluta se manifiesta con facilidad. En sociedades, la armonía social, una sociedad que sigue los principios del Sanatana Dharma, tiende a promover la armonía y el respeto mutuo, al punto que ni siquiera se come carne en una sociedad como esta, más allá de que haya permisos y opciones de que las personas que tienen esa tendencia lo hagan. La mayoría de las personas viven en el concepto de ahimsa, no violencia. Entonces ahí hay un respeto natural. Si no hay misericordia dentro de tu corazón, ¿cómo podés respetar a otros individuos? Ya que reconoce la divinidad en todas las formas de vida y alienta el respeto por la diversidad. Pero la diversidad desde el punto de vista del sentido común y la lógica, ¿no? Porque tenemos que entender de que no somos un cuerpo material y estamos viviendo una circunstancia momentánea. Entendernos a nosotros como almas es la meta última de la existencia. Los valores dármicos promueven la cohesión social al enfatizar el respeto por los deberes individuales y colectivos. Respeto constante. Sostenibilidad y equilibrio. El Sanatana Dharma enseña que el ser humano es parte de un todo mayor,
lo que promueven actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza y el medio ambiente. Esto puede contribuir a sociedades que buscan un equilibrio sostenible en el mundo natural. Es normal, cuando estás en una armonía con todo lo que existe va a ser recíproco. Por eso que en la antigüedad, en el calendario original, no en el calendario falso que han inventado justamente las religiones, el calendario védico describe cómo en eras pasadas estaba tan en armonía el ser que la naturaleza le brindaba todo tipo de cosas al punto de que no necesitaban todos estos conceptos que hoy en día tenemos de supermercados o lugares donde ir a comprar, cambiar un pedazo de papel que estás consiguiendo con el tiempo de tu vida para poder alimentarte. Es una situación que solo sucede en Kali Yuga. En otras eras eso no sucedía porque la naturaleza brindaba y las personas eran conscientes de la opulencia natural y no necesitaban establecer ese tipo de patrones de manipulación de la sociedad, haciendo con que se generen pobres y ricos, que los dos vivan en ese tipo de desgracia, porque la desgracia del pobre puede ser una, pero el rico tiene sus propias desgracias. Todos están viviendo un karma completamente único. La resiliencia cultural, dado que el Sanatana Dharma no está vinculado a un conjunto rígido de prácticas o creencias, es adaptable a diferentes contextos culturales y sociales, lo que le permite perdurar y florecer a lo largo del tiempo sin perder su esencia, que es lo que viene haciendo hace miles de años, y a lo sumo se puede haber desvirtuado un poquitín, pero sigue estando en consistencia porque todavía se encuentran literaturas en sánscrito y muchas y millones de personas que practican el Dharma, y no solo en la India o en Asia, sino que en todo el mundo. Yo soy argentino, vivo en Reino Unido y estoy practicando el Sanatana Dharma con toda mi familia. De la misma manera conozco gente en todo el mundo que no son de la India y practican el Sanatana Dharma y han llegado a este conocimiento y han llegado a este estado de felicidad, paz y armonía. ¿Por qué? Porque practican algo que trasciende el concepto del tiempo momentáneo, sino que va a la esencia pura del alma. Cualquier tipo de sociedad que practique en un porcentaje el Sanatana Dharma va a ser considerado fidedigno con respecto a qué tipo de porcentaje esté practicando. Las jerarquías de la conciencia existen y dependen mucho de qué tipo de comprensión del alma y de vivencia de cómo almas nosotros tengamos. En resumen, el Sanatana Dharma, enraizado en las escrituras védicas, se diferencia a las religiones organizadas por su carácter universal, no sectario, promoviendo a la realización espiritual y la armonía en la vida individual y social. Concluyendo, el Sanatana Dharma es la posición constitucional del alma y nos viene muy bien practicarlo al menos un tiempo como para darnos cuenta. A mí me ha pasado muchas veces de ver gente que practicó, dejó de practicar y después me los encontraba y me decían: es impresionante, mismo que ahora no practico, no he dejado de tener la conciencia de lo que el Sanatana Dharma me dejó en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te despiertas a la realidad del alma, ya no hay vuelta atrás. Puedes intentar ir en contra tuya, haciendo algún tipo de cosa que vaya en contra de tu realidad como alma, pero eso no va a hacer que te quite la memoria de lo que era cuando tú practicabas el Sanatana Dharma. Espero te haya gustado y lo único que te pido es que por favor te suscribas, porque el 80% de las personas que ven mis videos no están suscritos y esto ayuda a que yo pueda tener más visibilidad en las personas y que más personas se beneficien. También, si quieres, doy seminarios del Bhagavad Gita, de la filosofía védica, hago terapias, puedo ayudar a la gente en muchos tipos de perspectivas sobre su propia evolución, sobre la conciencia, sobre su calidad de vida. Y si estás interesado, contáctame. Deja un comentario, opina qué te pareció el video, suscríbete, deja un me gusta y ya sabes, nos vemos en el próximo. Radhe, radhe.